Bienvenidos a todos y todas a esta clase. Mi nombre es Gabriel Genice y en este día voy a estar compartiendo con ustedes algunos de los conocimientos sobre sexualidad en la adolescencia. Principalmente vamos a conversar acerca de qué implica hablar de sexualidad, cuáles son los temas principales que como educadores y terapeutas debemos tener presentes sí o sí, como así también de qué manera poder acompañar a los padres de nuestros consultantes con información basada en la evidencia y no con preconceptos del saber popular que muchas veces se involucran dentro de esta temática y que finalmente lo que terminan haciendo es dañar o incluso destruir en lugar de construir. Así que los invito a que podamos adentrarnos en este fascinante mundo. La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y tiene en cuenta aspectos como el sexo, la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Mientras la sexualidad incluye todas estas dimensiones, no todas son expresadas o experimentadas. La sexualidad está influenciada por las interacciones entre lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ético, lo legal, lo histórico, lo religioso y por factores espirituales. Esta definición que acabo de compartirles es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud acerca de la sexualidad. Y en ese sentido, creo que es importante entender que la sexualidad es una faceta de la identidad y del desarrollo sexual saludable. Es un objetivo importante de la adolescencia. Las decisiones que están asociadas al desarrollo sexual adolescente tienen a menudo importantes implicaciones para la salud sexual, así como para las relaciones actuales y futuras. La mayoría de los jóvenes inicia su vida sexual en la adolescencia. Sin embargo, comparado a otros grupos de edad, los adolescentes tienen tasas desproporcionadamente altas de morbilidad derivadas de la conducta, incluyendo infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Los clínicos que atendemos y que trabajamos con adolescentes necesitamos saber sobre el desarrollo general y psicosexual del adolescente, las tendencias que rodean a las conductas sexuales de los adolescentes, los beneficios y también los riesgos que acompañan a estas conductas. Como así también tenemos que poder conocer los recursos y las intervenciones que están disponibles y que van cambiando generación a generación. La información que nos ofrecen debe ser, y que nosotros ofrecemos, debe ser precisa, completa, tiene que estar libres de prejuicios para poder tomar decisiones junto con el adolescente y su familia de una manera que sea saludable y segura. Un punto muy importante en este sentido tiene que ver con formar profesionales que puedan desarrollar un sentido científico de la temática. El rigor en el ámbito de la sexualidad, como les dije anteriormente, es que hablemos desde el saber popular, incluyendo en gran medida el famoso a mí me parece, yo creo o yo siento, que como sabemos en la ciencia muy poco tiene de valor eso. En ese sentido, hablar desde el parecer, desde el suponer o desde la propia experiencia es un riesgo, es un riesgo serio, porque sin querer podemos posicionarnos los terapeutas desde el supuesto saber o desde un supuesto saber, que eventualmente lo que puede terminar haciendo es perjudicar o dañar a quienes nos consultan. La sexualidad en general, y sobre todo con los adolescentes en particular, es un área que requiere de mucho conocimiento, de estudio, de formación
y que tiene que estar presente en todo clínico, ya que esto nos interpela, esto nos atraviesa en cada sesión que tenemos con nuestros consultantes, de una manera más directa o menos directa. En la adolescencia, en la juventud, la sexualidad pasa a ser un tema casi central de los tratamientos o de los encuentros. Entonces, la Academia Americana de Pediatría y su Comité de Adolescencia han socializado algunas definiciones que ayudan a la comprensión del desarrollo sexual y que seguramente muchas de ellas ya estén familiarizados, perdón, o tengan algo de conocimiento. Para eso creo que es importante entender que al día de hoy la adolescencia la podemos hacer una división, obviamente que es una división didáctica, es una división pedagógica, pero que cada una de estas divisiones que hacemos de todo el espectro de la adolescencia tiene que ver con algunos hitos que son importantes, que van atravesando los adolescentes y que a nosotros los clínicos nos sirven, nos ayudan para poder entender algunas áreas temáticas o ejes centrales. Entonces, inicialmente empezamos con la adolescencia temprana, que al día de hoy la podemos ubicar entre los 10 y los 14 años. De vuelta, insisto, sobre todo, entiendan que las edades o las franjas etarias son estimativas, son aproximadas y que no son algo que debemos de entender de manera lineal, que desde los 10 a los 14 años esto sí o sí sucede, sino que es un parámetro a tener en cuenta. En esta franja es donde empiezan a suceder las modificaciones iniciales corporales que tienen que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Esto para toda persona es un hito verdaderamente importante. Empezar a tener conciencia y a notar y observar que nuestro cuerpo está cambiando y observar que el cuerpo de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros pares está cambiando, verdaderamente es una fuente de preocupación y que en muchos casos viene revestido de estos cambios con vergüenza o con distintas emociones, ¿sí? Que están en torno a los cambios físicos y a los cambios emocionales que está experimentando el adolescente. Acá es un punto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces, sin quererlo, ¿sí? El entorno puede llevar adelante lo que se conoce como la invalidación no intencionada, que tienen que ver con comentarios, con chistes o con algún tipo de frase que pueda ser en tono jocoso por medio de la familia, del entorno, ¿sí? Y que terminen siendo invalidantes para ese adolescente. Es común escuchar, ¿sí? En el relato de nuestros consultantes, por ejemplo, comentarios acerca del olor que pueden despedir, ya sea transpiración o el olor que tienen en los pies los adolescentes, que eventualmente sabemos que en este momento de desarrollo y de crecimiento y de evolución de ciertos caracteres sexuales eso puede incrementarse. Naturalmente el adolescente ya se siente en muchas ocasiones avergonzado por estos cambios e incluso el entorno puede estar favoreciendo que esa vergüenza se acrecente por este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a lo que son los cambios corporales. Por otro lado, tenemos el impulso sexual que en este momento empieza a adquirir una orientación y que son comunes en esta franja etaria, que empiezan a aparecer fantasías sexuales, que empieza a aparecer la masturbación, la experimentación homosexual, la experimentación heterosexual, ¿sí? No coital, lo que no significa que estas experimentaciones que puedan tener, que son normales y que son frecuentes en todo momento de desarrollo, ¿sí? Indiquen o inclinen la balanza hacia alguna orientación sexual. Vamos a hablar más adelante, si bien no es el eje de esta clase, entender que la orientación sexual es dinámica y en ese sentido, ¿sí? Aquello que me atrae puede no ser algo que me atraiga más adelante. ¿Sí? O no necesariamente un comportamiento homosexual esté vinculado a una identidad de la orientación sexual. Entonces, el pensamiento en las áreas personales es concreto, ¿sí? Y hay un desarrollo inicial o incipiente del pensamiento abstracto en estas áreas. Por otro lado, tenemos,
¿sí? El desarrollo de la adolescencia media, que va a ir de entre los 15 y los 17 años de edad, en donde aquí ya empezamos a notar que hay un avance respecto de la formación de la identidad, también empieza a haber una mayor percepción y conocimiento y exploración de la orientación sexual de la persona. ¿Sí? Muchos jóvenes de esta edad, entre los 15 y los 17 años, empiezan a experimentar por primera vez el enamoramiento, empiezan a tener una mayor conciencia acerca de su imagen corporal y de las ideas y percepciones que tienen en relación a sus propios cuerpos, por lo tanto empiezan a evaluarse respecto de si son o no son atractivos, si su imagen corporal forma parte o se ajusta a lo que es esperado por su grupo, ¿sí? Por sus pares. Recuerden que en este momento evolutivo, ¿sí? Sobre todo en esta franja entre los 15 y los 17 años, los pares empiezan, los amigos, el grupo de amigos, de conocidos de sus mismos, de sus coetáneos, empiezan a tener un valor mucho más importante que incluso los propios padres. Por lo tanto, el eje y la mirada está puesto en esta franja, en este momento, en los pares, ¿sí? Entonces, poder ver qué le devuelven los pares es un punto muy importante, ¿sí? Empieza a suceder también entre los 15 y los 17 años, ahora lo vamos a hablar con mayor detalle, pero en esta franja etaria empiezan a aparecer las primeras experimentaciones sexuales, ya con mayor frecuencia, ¿sí? Y es aquí donde van a empezar a tener sus primeras relaciones coitales, ¿sí? Penetrativas, ya sea orales, vaginales o anales. Hay un mayor desarrollo del pensamiento abstracto. Esto quiere decir que empieza a haber una mayor actividad metacognitiva de poder pensar o evaluar los propios pensamientos, ¿sí? De una manera tal que se puede ya empezar a tener una mayor conciencia y un mayor conocimiento acerca de las consecuencias que tienen los jóvenes acerca de sus propios actos. Este punto va a ser sumamente importante, ya que cuando hablemos acerca de intervenciones, de qué tenemos que hacer o cómo podemos acompañar en este momento, bueno, el hecho de poder contar con jóvenes que tengan un desarrollo de la capacidad de poder evaluar, anticipar y planificar sus acciones va a ser sumamente importante. Avanzamos un poco y entonces llegamos hacia la última etapa o la última franja de la adolescencia, que es entre los 18 y los 20 años y que se lo denomina ya la adolescencia tardía. Aquí ya tenemos un mayor desarrollo de la corteza prefrontal, ¿sí? Que saben ustedes que está más desarrollado al control de los impulsos, que está desarrollado a las funciones ejecutivas, ¿sí? Y que esta etapa, que se extiende hasta los 22 o 25 años aproximadamente, ¿sí? Ya notamos que hay una mayor definición respecto a un mayor conocimiento y aceptación de su orientación sexual, de su rol de género, de la imagen corporal. En muchos casos hay una aceptación o incluso mayor seguridad respecto de su imagen corporal. Obviamente, haciendo un paréntesis, no sucede en todos los jóvenes esto, ¿no? Sino que estamos hablando de generalidades y luego, naturalmente, hay excepciones o puntos particulares que hay que abordar de manera específica. En cuanto a lo que es la vida sexual, ¿sí? La vida sexual ya tiene una mayor estabilidad, hay mayor actividad sexual respecto de los periodos anteriores, por lo que se considera que hay una sexualidad más madura, en donde se logran generar ciertas integraciones de aspectos sociales, emocionales. Muchos jóvenes en esta franja etaria empiezan a tener relaciones más estables y duraderas, muchos otros no, ¿sí? Y por lo tanto la sexualidad ya se integra como parte de la vida de los jóvenes. Esto como primera instancia, ¿verdad? Es importante poder ubicarnos respecto de qué es lo que esperamos que suceda en cada una de estas franjas etarias, pero así también tenemos que poder conocer otros puntos que son importantes respecto de la sexualidad y de la identidad, porque van a ser al quehacer del terapeuta. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, vamos a diferenciar tres grandes puntos, ¿sí? Que entiendo que muchas veces pueden estar familiarizados ya, pero que vale la pena poder
retomarlos y poder conversarlos. Hablamos entonces en primera instancia de lo que es la identidad sexual, ¿sí? Cuando hablamos de la identidad sexual hacemos referencia principalmente al concepto de género, entendiendo que el género lo vamos a dividir en tres niveles. Vamos a hablar del sexo, del rol de género y de la identidad de género, ¿sí? Y luego vamos a hablar acerca de la orientación sexual. En este punto, sí, es importante poder hacer esta diferenciación porque no todo significa lo mismo y no todo está vinculado de la misma manera, por lo que es importante poder diferenciarlos. Y nuestra forma de intervenir también va a estar vinculada a alguno de estos tres puntos. Cuando hablamos del sexo, ¿sí? Principalmente hablamos de marcadores biológicos, ¿sí? De la biología de la persona. Distinto es cuando hablamos del rol de género y de la identidad de género o de la orientación sexual. Veamos que cuando nosotros hablamos de rol de género, estamos haciendo referencia a las expectativas que tiene una sociedad respecto de cómo esa persona debería comportarse de acuerdo a su sexo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden ver en pantallas, como por ejemplo, los varones juegan con armas, las mujeres juegan con muñecas, o los varones juegan con una pelota de fútbol, o las mujeres hacen hockey, ¿sí? Todas estas distinciones que tal vez hoy en día, 2023, estamos como mucho más conscientes y escuchamos también que de eso vamos a hablar en las redes sociales o en la televisión o incluso vemos en los distintos medios de comunicación frases tales como la ropa no tiene género o las actividades no tienen género, pero aún así al día de hoy siguen existiendo mucha confusión respecto de esto y aún así al día de hoy seguimos viendo una distinción muy marcada respecto de lo que se espera que una mujer haga, sexo femenino haga, con respecto a lo que se espera que un hombre haga. Bien, incluso sin ir más lejos, al día de hoy, en muchos lugares pueden ingresar a una juguetería sin ir más lejos y pueden aún seguir viendo esta distinción entre lo rosa por un lado y lo azul por el otro, ¿no? Lo rosa vinculado más a las muñecas, a juguetes de cocina y demás, y lo azul más vinculado a lo masculino, con pelota de fútbol, armas, muñecos, combate y demás. Entonces, si bien hoy por hoy hay mucha más conciencia respecto del rol de género, lo cierto es que se siguen haciendo distinciones. Por otro lado, tenemos otro punto que es muy importante, que tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? Y cuando hablamos de identidad de género, hacemos referencia a la vivencia interna e individual del género, ¿sí? Tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modelo de hablar y los modales. Esta definición que acabamos de ver hace referencia a los principios de Yogyakarta, y los principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los principios de Yogyakarta son principios justamente que intentan ratificar estándares legales internacionales que los estados, ¿sí? Vinculantes deben cumplir. El objetivo es promover un futuro en donde todas las personas puedan ejercer el derecho adquirido al nacer independientemente de su identidad o de su orientación. En este punto, para poder clarificar un poco más la definición que está bastante clara, ¿sí?
de los principios de Yogyakarta en relación a la identidad de sexo, de género, perdón, pero sin embargo es importante mencionar que en este punto, como ven, la identidad, ¿sí?, hace referencia entonces a esa vivencia que tiene la persona sobre su género, el cual puede ser su identidad, ¿no? En cual su identidad puede ser coincidente con el sexo que se le asignó al momento de nacer, como no. Bien, entonces, avanzando un poco, tenemos otro concepto súper importante para poder identificar y comprender que tiene que ver con la orientación sexual. Cuando nosotros hablamos de orientación sexual, que hacemos referencia a hacia qué o quién la persona se siente atraída sexualmente, sí, tenemos que poder diferenciar tres conceptos que son sumamente importantes, que tienen que ver con la atracción sexual, la conducta sexual y la identidad sexual. Cuando nosotros hablamos de la atracción sexual, decimos que ella se basa en la respuesta fisiológica y emocional de una persona frente a otra. La conducta sexual hace referencia a los comportamientos y acciones que son observables de ella, y el término finalmente de identidad sexual hace referencia a la capacidad que tiene una persona de autoidentificarse y reconocer su sexualidad desde la experiencia interna, incluyendo los rótulos, ¿sí?, relacionados con la orientación sexual, sea homosexual, bisexual, heterosexual o cualquiera de los otros rótulos que hacen referencia a la orientación sexual que tiene una persona. Bien, entonces, habiendo visto estos tres puntos, un concepto importante a diferenciar es que la atracción sexual, ¿sí?, la conducta y la identidad no siempre se compaginan, no siempre van de la misma manera. Bien, entonces, yo puedo, por ejemplo, sentirme atraído hacia una mujer y puedo identificarme como un sujeto heterosexual cisgénero, pero a la vez puedo tener ciertos comportamientos que son considerados desde el rol de género de una manera afeminada o algo por el estilo. Entonces, no necesariamente, ¿sí? O puedo ser una persona que es cisgénero, que se identifica como homosexual, pero que a la vez tiene comportamientos heterosexuales, ¿sí?, de atracción hacia una mujer y demás. Entonces, lo que es importante que ustedes entiendan es que estas tres variables que estamos viendo y que componen a la orientación sexual no necesariamente tienen que ir compaginados. Y esto es un punto clave porque muchas veces vamos a escuchar en la consulta a los padres, por ejemplo, de nuestros consultantes o incluso nuestros consultantes mismos planteando confusiones respecto de, ok, realicé este comportamiento, ¿esto quiere decir entonces que yo soy homosexual? No, no necesariamente. Por ejemplo, puede ser, recuerdo un caso de un consultante adolescente que planteaba que había tenido relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo, ¿sí?, con otro varón, pero que no estaba seguro si se percibía o no, o si se identificaba como un homosexual, como una persona homosexual, que por lo tanto no lo sabía, y por lo tanto en ese sentido, ¿sí?, no somos nosotros, y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, de que no somos nosotros los profesionales, ¿sí?, o los terapeutas quienes terminamos rotulando o asignando, en este caso, una orientación sexual. Es la misma persona la que se identifica y la que se rotula y la que se reconoce como tal. Bueno, si esta persona, este joven, tuvo relación sexual coital con una persona de su mismo sexo, no necesariamente lo hace una persona homosexual. Es la persona la que termina finalmente identificándose y poniéndose su propio rótulo. Puede ser una persona tenga relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, pero que a la vez se perciba como heterosexual, ¿sí?, y que tenga también relaciones sexuales o se sienta atraído hacia personas del sexo opuesto. Y en ese sentido, de vuelta, no somos nosotros quienes tenemos que poner el rótulo. Y perdón, antes de avanzar, este es un punto
como les decía, clave, porque muchas veces vamos a tener que esclarecer esto, como les decía, no solo con el consultante, sino también con la familia, ¿sí? eh, en donde muchas veces, bueno, no terminan de entender si, por ejemplo, un joven o un adolescente de 13, 14 años tiene comportamientos afeminados, por ejemplo, o lo que se considera desde el rol de género como afeminados, necesariamente es una persona homosexual, ¿sí? O va a ser una persona homosexual. O que de pequeño le gustaba realizar ciertos juegos o actividades que eran consideradas como femeninas, entonces por lo tanto va a terminar siendo una persona homosexual en el futuro. No, absolutamente no es así, no funciona de esta manera, ¿sí? Recuerden siempre que es la persona quien se rotula y quien pone su propia etiqueta respecto de cuál es su identidad sexual. Entonces, acá vamos a hablar también de algunos datos que son realmente importantes tener en cuenta porque también hacen a la confusión y hacen también a las preocupaciones que tienen los padres y a los comportamientos que se derivan luego de las prácticas que llevan a cabo los padres respecto de la sexualidad en sus hijos adolescentes. Entonces, veamos algunos puntos. Algunos datos interesantes que se desprenden de investigación son algunos que seleccioné en esta diapositiva. La edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de los 16.7 años en varones y 17.1 años en las mujeres. En el año 2013, el 48.7% de los adolescentes entre 15 y 19 años ya se habían iniciado sexualmente, ¿sí? Entre 15 y 19 años, e incluso el 24.6% de los adolescentes de entre 13 y 15 años reportó haber tenido relaciones sexuales, mientras que el 56.9% de ellos la mantuvieron antes de los 14 años. Por otro lado, el 68% de las personas sexualmente activas reportó haber tenido sexo oral, el 85% sexo vaginal y el 32% reporta uso de alcohol o drogas antes de la última relación sexual. Por último, el sexo oral es una expresión común entre los adolescentes, con frecuencia precede al sexo vaginal, siendo su inicio a los 15 años, y puede no ser considerado por los adolescentes como una relación sexual, sino como una forma de placer sin perder la virginidad. El sexo anal es relativamente frecuente entre los adolescentes, estimándose en un 11%, y en este aumenta considerablemente el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Como podemos ver en esta diapositiva, qué es lo que se desprende, qué es lo rico de toda esta información. Si bien todo es importante, pero es muy importante entender que es a nivel mundial, esto no es que pasa solo en un país, sino que a nivel mundial, entre los 15 y los 17 años, o 19 años, perdón, es donde se dan las primeras relaciones sexuales. Más allá de eso, ¿sí? Mayoritariamente las relaciones sexuales que se establecen tienen que ver inicialmente con sexo oral, previo al sexo vaginal o a la penetración per se, y luego la penetración, luego la práctica de la penetración, ya sea vaginal en la mayoría de los casos y en menor porcentaje anal. Lo que vamos a ver también son otros datos que tienen como información, porque no solo es rico entender esto, digamos, cómo es que se da el inicio sexual en la actualidad en los adolescentes, sino los riesgos potenciales que vienen asociados, ¿sí? Los adolescentes muchas veces tienen como muy marcado en la cabeza el riesgo a quedar embarazados, al embarazo adolescente, mientras que no tienen tan frecuente en la cabeza la posibilidad de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y esto se debe al desconocimiento que tienen los adolescentes y que muchas veces ellos inician sus contactos o sus experiencias sexuales casi a ciegas, sin tener una información previa considerable que les permita entender los potenciales riesgos que hay de las decisiones que toman. Entonces,
Por eso es importante conocer estos datos y por eso es importante que la familia sepa, ¿sí? Que si bien no necesariamente su hijo o su hija va a estar dentro de este rango, tiene altas probabilidades de que sí lo sea. Y entonces, más que alarmarnos, más que preocuparnos o más que adoptar una postura prohibitiva, como muchas veces sucede, ¿sí? Lo que se está desprendiendo de esta información y que lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante es la importancia de la prevención, la importancia de la capacitación, la importancia de transmitir información clara, concreta y concisa. Entonces, siguiendo con estas investigaciones, vamos a ver que en una encuesta llevada a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota en el año 2015 se observaron los siguientes resultados y que esto hace referencia a lo que hemos visto anteriormente de la orientación sexual. El 56% de los jóvenes entre 13 y 20 años conocen a alguien que se encuentra incómodo con su sexualidad en comparación al 43% de las personas entre 28 y 36 años. El 35% de los jóvenes se definen en algún punto dentro del espectro de la bisexualidad, mientras que el 24% se definen de la misma manera en la población entre 28 y 34 años. También el 60% de la generación Z considera correcto el poder explorar su sexualidad. Esto, volviendo un poco para atrás y dejando estos datos presentes, lo que nos permite entender es que en las generaciones actuales, ¿sí? Que forman parte del espectro de la adolescencia, se está viendo a partir de las investigaciones que si bien al día de hoy la heterosexualidad es la orientación sexual con mayor prevalencia o a la que más se inclinan los jóvenes, no es la única o la predominante. Existe un porcentaje muy elevado de jóvenes, ¿sí? Que presentan o que se identifican con otra orientación sexual. ¿Sí? Estamos hablando de cerca del 46% de los jóvenes de hoy en día que no se identifican puramente como heterosexuales. Esto hace referencia a una serie de investigaciones en donde lo que se utilizó como medida de escala es la famosa escala Kinsey, ¿sí? Desarrollada por Alfred Kinsey, uno de los pioneros en el campo de la sexualidad en la década del 50 en los Estados Unidos, en donde él fue una de las primeras personas junto a su equipo de investigación en poder observar y describir una realidad que estaba callada en ese entonces, y es que la sexualidad o la orientación sexual, mejor dicho, debe de entenderse en un espectro que va desde lo estrictamente y completamente heterosexual hasta lo estrictamente y completamente homosexual. En el medio hay una paleta de colores, un degradé de colores sumamente amplio que incluye un porcentaje muy alto de la población, ¿sí? Y no solamente pensarlo en binarismos, entendiendo de que o es una persona es heterosexual o es homosexual. En el medio hay una paleta, como les digo, muy alta, muy variada, ¿sí? Y que las investigaciones representan o muestran esta realidad. Siguiendo con estos datos de información y entendiendo que las generaciones actuales plantean que es correcto o que están de acuerdo con la idea de explorar la sexualidad y no etiquetarse con una identidad sexual, sino como darse la posibilidad desde un lugar explorar, también vemos que eso conlleva ciertos riesgos, como les mostraba en los datos anteriores. ¿Cuáles son esos riesgos que conllevan? Bueno, observemos esta información respecto de el uso de protección en relaciones sexuales. En los Estados Unidos, el 34% de los estudiantes sexualmente activos, ¿sí? Informó que ellos o su pareja utilizaron, perdón, el 34% de los estudiantes son sexualmente activos y que el 59,1% de ese porcentaje sí informó que su pareja utilizó preservativo durante la última relación sexual. En Latinoamérica los resultados son similares. Dentro de la población de entre 15 y 29 años, el uso de algún tipo de método anticonceptivo fue utilizado en la última relación sexual, ¿sí? Y esto va en aumento. También se observa, a diferencia de otras generaciones de tiempo atrás, ¿sí? Que hay una disminución a nivel mundial considerable del uso
de condón en relaciones sexuales orales y anales en comparación a las relaciones sexuales vaginales. ¿Qué quiere decir esto? A priori, y creo que en la próxima diapositiva lo plantea nuevamente, pero a priori lo que podemos entender es que hay una mayor información por parte de los jóvenes de el uso del preservativo como un medio para prevenir embarazos no deseados. Y por lo tanto, en las estadísticas se ve que hay una disminución en los últimos años del embarazo adolescente, ¿sí? Esto en términos generales, lo cual no quita que en algún sector de la población, en algún lugar del mundo, siga siendo el embarazo adolescente una prioridad o una preocupación, ¿sí? En donde sigue siendo muy elevado. Más allá de eso, en general podemos decir que hay una mayor conciencia de la utilización del preservativo como un método anticonceptivo para principalmente el embarazo. Ahora bien, como ven también en la diapositiva, ¿sí? En otras prácticas de penetración, ya sea a través del sexo oral o el sexo anal, hay una disminución de la utilización del preservativo como método de protección. Esto lo que nos podría hacer pensar es que si bien los adolescentes tienen mayor conocimiento de la utilización del preservativo para prevenir embarazos no deseados, no hay tanto conocimiento acerca de las potenciales enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir por medio del sexo oral o del sexo anal, lo cual es un dato claramente preocupante. Se estima que los jóvenes entre 15 y 24 años adquieren el 50% de las enfermedades de transmisión sexual nuevas, ¿sí? La mayoría de esas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, pero también es cierto de que si no se pesquisan y no se tratan, pueden conducir a diferentes expresiones tales como la infertilidad, el dolor pélvico o el aumento de infecciones como por ejemplo el VIH. En el caso de los seres humanos, el virus del papiloma humano, ¿sí? Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente adquirida en la adolescencia. Por lo tanto, acá esta información es la que tenemos que conocer como profesionales y tenemos que poder tener en nuestra mente al momento de trabajar con consultantes adolescentes, jóvenes y sus familias. Porque la manera, como vamos viendo, de poder trabajar y abordar esta temática fundamentalmente va a ser a través de la prevención, a través de poder comentar acerca o trabajar acerca de los potenciales riesgos que existen en la sexualidad, no teniendo en cuenta o no pensando a la sexualidad de una manera prohibitiva, porque eso es algo que no tiene mucho sentido, porque eventualmente va a suceder, sino educando, dando herramientas e informando para favorecer a la prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos no deseados, y poder potenciar o favorecer la práctica de una sexualidad segura y saludable. En ese sentido, si ya nos vamos metiendo a lo que son los abordajes de la sexualidad desde una perspectiva clínica, las familias tienen diferentes perspectivas sobre cómo se debe discutir la sexualidad con niños y con adolescentes, ¿sí? Nos vamos a encontrar en el consultorio padres y madres de diferentes puntos de vista respecto a esto. Existen familias más reservadas en donde la sexualidad pasa a ser o pasa a formar parte de un secreto del cual no se debe hablar o simplemente continúa siendo un tabú del cual no se aborda, o si se aborda se hace con ciertas, como les contaba antes, verbalizaciones o expresiones que puedan favorecer a la incomodidad o al rechazo a través de chistes o comentarios grotescos que al adolescente naturalmente lo pueden incomodar, ¿sí? Y que eso puede favorecer al alejamiento del adolescente por parte de la familia para abordar estos temas tan serios. Existen por el otro lado familias que presentan una mayor apertura a conversar sobre el desarrollo y la sexualidad, a la vez que muestran o se muestran así más validantes de la experiencia que están atravesando los niños o los adolescentes, ¿sí? Y los clínicos podemos también abordar este importante componente del desarrollo saludable mediante la integración de la educación sexual en las consultas desde la primera infancia,
¿sí? Respetando los valores culturales y las actitudes que cada una de las familias que nos consultan presentan. En la pubertad, los padres pueden llegar a necesitar eventualmente, como hemos visto, ayuda para discutir sobre el contenido sexual. Y en este caso, como ya les he comentado, la promoción de toma de decisiones saludables y responsables es uno de los objetivos que hacen a la educación sexual y a la consejería sexual por parte de los terapeutas. Entonces, abordaje de la sexualidad. El abordaje de la sexualidad hace referencia al proceso en el que el profesional que está capacitado, que escucha, informa y orienta a adolescentes o jóvenes, mujeres y hombres, a tomar decisiones personales relacionadas con la temática consultada, brindando información amplia, veraz, considerando las necesidades, la problemática en particular, y también puede ser un espacio para orientar a los adultos responsables de estos jóvenes, de estos adolescentes que acompañan al proceso para poder ayudarlos también en su rol como cuidadores a modelar y apoyar la implementación de conductas que sean saludables. Recuerden que el eje siempre está puesto en esto, en desarrollar una sexualidad segura y saludable. La promoción de la toma de decisiones saludables y responsables es uno de los objetivos de la consejería en sexualidad. Como hemos conversado, los padres muchas veces no están del todo seguros si aquello que están realizando ellos como papás está bien o no, o incluso ciertos comportamientos que pueden tener sus hijos eventualmente pueden ser problemáticos o patológicos o no. No saben o no tienen las herramientas o los conocimientos para poder orientar a sus hijos en este proceso, ¿sí? Más que la propia experiencia. Y esto también puede hacer referencia a su propia historia de aprendizaje, a lo que ellos aprendieron respecto de la sexualidad y cómo ellos hicieron frente a esta situación. ¿Sí? Muchas veces no están seguros acerca de qué tipo de acciones deben tomar, cómo deben acompañar a sus hijos, en ese punto pueden acercarse a ustedes en búsqueda de información o de recursos para poder comprender y accionar. En este punto es importante que ustedes como terapeutas puedan conocer previamente en dónde están parados, que puedan entender cuál es el conocimiento que tienen, ¿sí? El sistema familiar en donde está inserto el consultante para poder comenzar desde allí, ¿sí? Para poder ver, evaluar primero cuán disponibles están los padres a entender una perspectiva de la sexualidad desde la salud, desde la promoción, desde el cuidado, desde la implementación de una sexualidad segura, o cuán poco disponibles están teniendo en cuenta creencias o ideas en relación a sexualidad más de tipo prohibitiva en la adolescencia. Otro punto que no tenemos que descuidar es el contexto en donde se encuentran los adolescentes, ¿sí? En la cultura sobre sexualidad actual de los sitios de internet, los animadores de los medios masivos de comunicación, las redes sociales o los programas, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, encontramos charlas que están vinculadas al concepto de sexo, de sexualidad, como la imagen que pueden ver en la pantalla. Entonces, seguir utilizando metáforas o conceptos que poco tienen que ver con lo que los adolescentes están expuestos, como por ejemplo la famosa charla de la cigüeña, ¿sí? La verdad es que eso no tiene mucha utilidad al día de hoy, ¿sí? Como dice la diapositiva, la única manera de fomentar el bienestar y la seguridad de los padres y los hijos, por el cual preparar un cuidado de los niños para los cambios normales de su cuerpo, anticiparse de que van a haber ciertos cambios, ¿sí? Y poder acompañarlos es parte del ejercicio que tienen que hacer los papás. Hay muchas cosas que los medios de comunicación muestran, no están o no son apropiadas para una determinada edad. Y no podemos confiar solamente a la recomendación de edad que hace Netflix, por ejemplo, ¿no? Todo a nuestro alrededor y en los medios de comunicación en particular habla sobre sexo.
el único método infalible para poder lograr la seguridad sexual, por supuesto, es que el joven o el adolescente pueda decir que no y eventualmente posponer la actividad sexual, pero la buena y en ese sentido, ¿sí? Y retomando los datos que comentamos, la buena noticia es que muchos adolescentes respetan eso y prefieren y pueden decir que no. Pero si pensamos que esa es la única mirada, ¿sí? Estamos dejando de lado a muchos otros adolescentes que están en riesgo porque muchos de ellos mantienen relaciones sexuales, como vimos, sin protección o eh, protegiéndose a medias, ¿sí? Y esto los expone a altos riesgos. Lo más importante, como hemos visto, es enseñarles a nuestros hijos el concepto de responsabilidad, hablar sobre cómo tomar decisiones, hacerles entender cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Cuanto más frecuentes, más francas puedan ser las conversaciones sobre temas sexuales, ¿sí? Más probabilidades va a haber de que esas conversaciones sean más fáciles e incluso más sinceras a medida que ambos sientan cómodo hablando con esto. Porque también tenemos que entender que hay dos partes. Una parte del adolescente, pero también una parte del padre, en la que el padre se puede sentir, padre o madre, ¿no? Puede sentirse incómodo hablando sobre esto. Entonces es un proceso por el cual los padres también pueden acceder a la consulta con un profesional para poder capacitarse o para poder entender cómo abordar la temática. Muchas veces lo hacen por sus propios medios, otras veces lo hacen, ¿sí? A través de un profesional. Entonces, la manera más fácil de comenzar es ser honesto con su hijo adolescente, ¿sí? Como por ejemplo, realmente es difícil para mí hablar de esto, me cuesta un montón, o es muy difícil hacerlo, fue muy difícil hablar de sexualidad con mi papá cuando yo tenía tu edad, pero en ese sentido también es importante relajar, es importante esclarecer la incomodidad que aún hoy día para muchas personas puede revestir hablar sobre sexualidad. ¿Cómo iniciar entonces o de qué vamos a hablar? Se puede comenzar hablando de un personaje, por ejemplo, de un programa de televisión, que podemos tomarlo, ¿sí? Y que sabemos que nuestro hijo conoce y que está familiarizado, y ver cómo tomó una decisión respecto al sexo, ¿sí? Y acá es importante que si elegimos esta estrategia, siempre utilicemos al personaje y no lo transformemos en algo propio. Porque si por algún motivo convertimos la charla en un discurso personal, en lo que vos tenés que hacer y de vuelta aparecen los juicios, las evaluaciones o las críticas, esto eventualmente puede ser algo que aleje al adolescente de la conversación, que el adolescente se cierre y ya no sea una oportunidad para el aprendizaje y una oportunidad para la transmisión de información. Entonces, evitar utilizar un lenguaje crítico porque, como les decía, es probable que el adolescente, si eso pasa, se cierre, perdón, y no quiera continuar hablando sobre el tema, ¿sí? O al igual que si transformamos nuestro lenguaje en un lenguaje moralista de lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y resaltando fuertemente los aspectos de que las relaciones sexuales van a ocurrir tarde o temprano de una manera u otra y que es algo que como padres no se puede evitar, sino que tenemos que, o prohibir, sino que tenemos que apuntar más a una mirada preventiva, informativa, educativa, permitiendo que el adolescente tenga mayor información, entendiendo acerca de enfermedades de transmisión sexual, entendiendo acerca de embarazo no deseado, entendiendo de todos los usos que existen respecto de la prevención, del cuidado, de la utilización de métodos anticonceptivos y toda la variedad que ellos existen y para qué sirven cada uno de ellos, es lo que verdaderamente les va a dar herramientas para que el adolescente o el joven pueda decidir y actuar teniendo siempre en cuenta la idea de una sexualidad saludable, de una sexualidad eh, consciente, ¿sí? Y preventiva. Entonces, como a modo de conclusión de toda esta charla, ¿sí? Me gustaría transmitir que el abordaje adecuado de la sexualidad en la adolescencia requiere
el desarrollo de habilidades clínicas de comunicación, tanto en los adolescentes como en los padres, mantenerse informado de las tendencias y actualizaciones sobre el tema, así como también de los programas de educación sexual que recibe la población atendida. Está bueno conocer qué están viendo los adolescentes, qué están estudiando los adolescentes o aprendiendo desde las instituciones educativas. En algunos países como Argentina existe la educación sexual integral, en donde desde muy pequeños reciben información de distinta variedad relativa a las relaciones, no solamente a las relaciones sexuales, y eso es algo que favorece la prevención y favorece la toma de conciencia por parte de los jóvenes. Existen otros países en donde no. Entonces, conocer esto, ¿sí? Mantener una red de contactos para la derivación de los pacientes con mayor complejidad. Dicho esto, quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes, por haber participado y por haber estado aquí en esta charla. Les dejo mis redes sociales o tienen también la forma de comunicarse conmigo en caso de que quisieran profundizar o que quisieran tener más información respecto de lo que hemos estado conversando en el día de hoy. Y nuevamente agradecerles y espero verlos en un futuro cercano.